Doy gracias a Dios por este privilegio que me da estar otra vez más aquí al frente. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31b y 32. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Sí? Capítulo 8, versículos 31b y 32. Vamos a leer alternadamente. Dice así: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, antes que nada reconociendo, Señor, que no somos dignos, Padre, de ser llamados tus hijos, porque en verdad te hemos fallado, pero nos acercamos en el nombre de Jesucristo, en quien por medio del sacrificio hay bendición, hay perdón de pecados y vida en abundante y vida eterna. Gracias, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, queremos decirte, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestras vidas, en la mía o en estos momentos, Señor, que tus palabras fluyan de mi boca para que tu pueblo sea edificado, Señor, para que abra sus corazones a tu palabra, Señor, y des a cada uno de nosotros lo que necesitamos, Señor. Sabemos, Dios, que tenemos, Señor, situaciones complejas, difíciles, pero estamos aquí porque sabemos que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Gracias por esas promesas, Padre, y que tu nombre sea glorificado en todo y por todo, Señor. En Jesús oramos. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. El tema de hoy dice el propósito de las Escrituras. ¿Cuál ha sido el propósito durante todo este tiempo que el Señor ha expresado sus pensamientos? Quizás no es hombre, sabemos que no es hombre, pero en todo su consejo, su decreto, nos ha mostrado la grandeza de su nombre, ¿no? Pues vamos a hablar hoy de cuál es el propósito de las Escrituras. Y se ha escrito muchos libros sobre religión. Todos ellos hablan de lo que creen acerca de Dios y del hombre, y de la manera como debe llevarse a cabo una religión. Sus intenciones en algunos casos parecieran ser buenas, pero no pasan de ser puras buenas intenciones. Lo cierto es que el único que puede hablarnos acerca de Dios es Dios mismo. ¿Sí? Dicen los hermanos que la palabra de Dios interpreta a sí misma, ¿sí? Pero quien la aplica es el Espíritu Santo a nuestros corazones, nos da entendimiento, nos da sabiduría. Y no estaban equivocados nuestros hermanos. Nuestro hermano Calvino decía: así que el conocimiento de Dios que nos propone la Escritura no tiene otro fin ni paradero que el que nos manifiestan las Sagradas Escrituras, esto es, a saber, inducirnos primeramente al temor de Dios, luego nos convida a que pongamos en Él nuestra confianza, para que aprendamos a servirle y honrarle con una perfecta inocencia de vida, con una obediencia sin ficción, y así entonces descansemos totalmente en su bondad. Acertadas las palabras de Calvino. Esto lo pueden leer en el libro de la Institución de la Religión de Calvino, libro 1, capítulo 10. Si quieren aprender Calvino, ¿no? Estos libros están escritos para eso. Su servidor no es de muchas palabras, y esto me ha ayudado bastante a entender la Escritura del Señor. ¿Cuál es la proposición de esta mañana? Dice
que aunque se han escrito muchos libros acerca de Dios, solo el libro de Dios puede hablarnos acerca de Dios. La Sagrada Escritura tiene el propósito de enseñarnos, 1, la verdad acerca de Dios, 2, acerca del hombre, y 3, acerca de la religión. La Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Mayor, en el capítulo 2 de la Confesión, habla que, pregunta número 1, dice que no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito, ¿sí? que es espíritu infinito, y es perfecto, purísimo, invisible, sin cuerpo, sin pasiones, inmutable, soberano, ¿sí? Omnipotente. Todos esos son los atributos que Dios tiene. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios si es espíritu, ¿no? Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para creer la majestad de Dios, y lo creemos por fe y para fe. Nadie ha visto a Dios jamás, pero hay alguien que sí nos ha mostrado cómo es el Padre. Entonces, en este tenor vamos a hablar del primer punto. La Escritura nos enseña la verdadera creencia acerca de Dios. Dice, la Escritura a través de sus páginas nos ha revelado a Dios como creador, redentor y soberano. La afirmación de que Dios es creador de inmediato nos coloca frente a la certidumbre de que Dios es eterno, es decir, que no tuvo principio ni fin. Nadie creó a Dios. Dios no fue hecho por nadie. Si alguien hubiera hecho a Dios, no sería Dios, sino simplemente criatura. Entonces perdería todos sus atributos. Dios no es criatura, sino creador. Así lo declara la palabra divina. ¿Qué dice Génesis 1:1? Ya se lo sabe, ya aprendieron. Dice, Dios no empieza defendiendo su existencia en Génesis 1. No, Dios no empieza defendiendo su existencia. Dice, Él no necesita hacerlo. Es soberano, no hay palabras para describirlos. Las que tenemos son las que apenas nuestra pequeña conciencia o conocimiento nos va a entender quién es Dios. Dice Calvino en sus instituciones, ¿sí? Es tan amplio la majestad, la divinidad de Dios que nuestro cerebro no alcanza, ¿sí? Y nos habla a nuestro nivel. Eso es lo más precioso de Dios, que nos habla a nuestro nivel. Condesciende, dice el canto, con nosotros, ¿sí? Condesciende en hacernos sentir, ¿sí? Que está presente con nosotros. Cuando la Escritura dice que Dios creó los cielos y la tierra, se debe entender que incluye todo lo que habita tanto en el cielo como en la tierra, incluyendo al hombre. ¿De quién es todo lo que tenemos, hermanos? Lo que vestimos, lo que comemos. Es de Dios. Nada es nuestro. Bien decía Salomón, ¿no? El predicador en Eclesiastés decía, ¿no? ¿Cuál es nuestro fin aquí en la tierra? Que comamos y vivamos del fruto de nuestro trabajo, porque ¿qué más es nuestro? Nada. La vida es de Él, nos ha prestado la vida, los hijos son de Él, nos ha prestado. ¿Qué podemos decir que sea de nosotros? Pero sí tenemos la gran bendición de que sea nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Dios, que entiende nuestras necesidades, nuestros problemas, ¿sí? Nuestras enfermedades, ¿sí? Y qué bueno, como decía el salmista, Él es nuestro escondedero, nuestro alto refugio, ¿sí? Ese es nuestro Señor y Dios. Y la Biblia nos habla de quién es Dios, nos dice cómo es,
no personal, pero sí en su actitud, en su presencia como creador y soberano. El hombre fue la criatura en la que Dios puso más atención. Primero hizo a su propia imagen, después le encargó el cuidado de toda la creación. Él era, por un ejemplo, el vicerregente de Dios, el hombre, en este caso era Adán. Por ejemplo, cuando los españoles conquistaron a México, el rey de España envió un hombre para que gobernara nuestro país en lugar del rey. A este hombre se le llamó virrey, porque estaba en el lugar del rey. Así el hombre, hermanos, gobierna la inmensidad de la creación en el nombre de Dios, en lugar de Dios. Y esto incluye a todos nosotros, como padres, como hijos, cómo gobernamos, cómo cuidamos. Dicen los teólogos que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de lo ya creado, lo hizo con sus manos. Y dice, a fin de cuentas, creación débil, incapaz. Perfecto, sí, creado perfecto, sí, pero no igual a Dios. Por eso cuando Dios le dijo, de todo árbol comerás, menos de esto. Y vimos lo que aconteció, no pasó la prueba, Adán. ¿Sí? Entonces, falló el primer hombre y se le dio toda la creación, se le puso a sus pies. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos? ¿Quién depende de nosotros? ¿Quién está con nosotros? ¿A quién tenemos que cuidar? ¿A quién tenemos que enseñar? ¿A quién tenemos que educar? Dice, sin embargo, el hombre no supo conservar el privilegio. Lo perdió por desobediente, incrédulo y rebelde. Pero a pesar de que el hombre ha ofendido a Dios, Dios mismo ha provisto el camino para que el hombre vuelva a estar en comunión con Dios. Y este camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así lo confirma el mismo Hijo de Dios en el Evangelio de San Juan. Por favor, unos busquen San Juan 14:6 y otros San Juan 5:39. 5:39 y San Juan 14:16. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el propósito de las Escrituras. Dios ya había Dios ya tenía esa salvación para el ser humano. Y mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por esa rebeldía del hombre, aún Dios seguía amando a su creación. Y esto lo dice la Escritura. En estos y otros pasajes, la Escritura nos muestra a Dios como Redentor, es decir, que Él mismo nos rescata de la prisión del pecado. Él mismo dispuso a nuestro Señor Jesucristo. Si yo amo la obra de mis manos, o sea, Él la sigue cuidando, Él la sigue sustentando, ¿sí? Él la sigue gobernando. Eso hablan las Escrituras. La Santa Escritura nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de Dios no solamente como el Creador y Redentor, sino además nos lo presenta como el soberano Señor del universo. Pero, ¿qué quiere decir soberano? En pocas palabras, quiere decir que Dios sigue siendo el dueño de toda la creación.
incluyendo al hombre, Dios sigue sosteniendo este mundo, lo dirige y lo gobierna, a pesar del pecado del hombre. A pesar del pecado del hombre. Entonces, hermanos, decíamos en la confesión de pecados, hemos sido hallados faltos. Todos hemos pecado delante de Dios. Pero qué bueno, hermanos, que está Jesucristo. Porque por medio de Jesús seguimos teniendo comunión con el Padre. Y la Escritura nos lo remarca, libro tras libro, palabra tras palabra, que Dios sigue amando a su creación. Cristo dijo en la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, claro que sí, la verdad nos hace libres de la ignorancia, de la superstición, del fanatismo. ¿Cómo vivimos sin Cristo? Digo, los que no venimos de una cristiana. ¿Cómo vivimos? Aún también los que vienen de Cristo también fallaron, ¿verdad? Todos hemos fallado, hermano. Todos. ¿Sí? Pero los que vienen de un trasfondo que no es verdaderamente cristiano, ¿de dónde nos rescató Dios, hermano? ¿Sí? Dice el apóstol Pedro, ¿sí? Dice, porque no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese es el mejor milagro que pudo haber existido o existirá en nuestra vida, hermano. Ese es el mejor milagro. Unos consultan muertos, unos consultan adivinación, otros dicen, pues, no existe Dios, no hay Dios. Comamos y bebamos al fin, ¿qué? Pues moriremos. Pero los que estamos aquí, estamos porque fuimos llamados por Dios para gloria y alabanza de su nombre. Punto número 2. Las Escrituras nos enseñan la verdad acerca del hombre. La Biblia nos enseña que el hombre con respecto a Dios es siervo, en relación con su prójimo es custodio, en relación con la creación es mayordomo. Siendo Dios el soberano de todo cuanto hay, tanto en el cielo como en la tierra, y siendo la humanidad misma, creación de Dios, todos los hombres son siervos de Dios. Aunque no crean en Dios, son siervos. Los que creen en Dios también son siervos. Por supuesto que hay siervos obedientes y siervos rebeldes. ¿Se acuerdan de la parábola del mayordomo infiel? Dice, no, el Señor va a tardar en venir. ¿Qué hizo? Fiesta, diversión, y empezaba a maltratar a sus siervos, ¿no? Y dice la esposa, ¿y qué hará su Señor cuando regrese y le pida cuentas? Pero estaba en la parábola del siervo obediente, ¿no? ¿De cuáles somos, hermanos? ¿De los negligentes o de los obedientes? Esto es lo que Dios quiere, hermano. Esto declara la Escritura. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Si hay siervos, y todos son siervos de Dios, todos. Y aunque el que no crea, como dice aquí, el que no crea. ¿Sí? Dice, pero esto no elimina su condición de siervo. Por ejemplo, la Biblia dice, por favor, hermanos, busquen Jeremías 25:9 y Job 1:8.
Jeremías 25:9. He aquí enviaré tomará todas las tribus del norte y Jehová. Sí. Dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contará todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y les pondré por camino y por burla y en desolación perpetua. Hablamos del que no cree y del que cree. Dice la Biblia, Nabucodonosor es mi siervo. Y no cree en Dios. ¿Sí? Rey de Babilonia. ¿Qué dice Job 1:8? Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sigo? Job era un hombre temeroso de Dios, el que cree. Ambos, Nabucodonosor y Job, eran siervos de Dios. El primero, un siervo en rebeldía y contumacia. Y el segundo, un siervo fiel y obediente. No hay excusa para nosotros, para nadie. Pero para nosotros como hijos de Dios, como llamados de Dios, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Glorificar a Dios, escudriñar las Escrituras, edificar, crecer. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que manifiesta en su palabra. Que demos testimonio de que le conocemos. Es difícil y tremendo. ¿Sí? No es fácil estar 8 horas en un micro oyendo cualquier barbaridad de cosas. ¿Sí? No es fácil estar encerrado en una oficina donde dicen, ay, ya llegó el hermano, la hermanita, ya llegaron, ahí sí. Ahí están diciendo, uy, los uy, no se cree mucho porque dicen que su Dios. Si nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas cosas no padeció? ¿Somos mejores que Él? No. Esa es nuestra condición delante de Dios. Lo que pide Dios es que deseemos más bien su palabra, como decía el Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Eso es lo que la Escritura manifiesta para nuestra vida. La Biblia dice también que el hombre es custodio de su semejante. Esto quiere decir que el hombre debe cuidar a su prójimo. Después que Caín mató a Abel, Dios le preguntó a Caín acerca de su hermano. Y aunque éste se quiso hacer el desentendido, Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, 9 y 10. Si creemos, hermanos, que hicimos algo contra nuestro prójimo porque se lo merecía, ¿creen que nadie nos vio? O en este caso, no vamos con el hermano, con el vecino. Es que me cae gordo el vecino. Ojalá dice el pastor, lo atropella un burro, ¿no? Vámonos. Si no, nada más es el decirlo. Dice nuestro Señor Jesucristo que todos esos deseos, ¿de dónde nacen? De la abundancia del corazón. Abra la boca. Si nuestro hermano viene con necesidad, ¿le vamos a cerrar la puerta?
Si nuestro hijo, aunque sea el más rebelde, no porque sea el más rebelde lo vas a desechar. ¿O si lo desecharías? ¿Por qué no? Pues si es un rebelde, un desobediente, no hace lo que usted dice, ¿por qué no? Imagínense lo que Dios hace por nosotros. Dios no nos desecha, hermanos, a pesar de que hagamos. ¿Por qué nosotros vamos a hacerlo con nuestros hermanos? Dios no está con los ojos cerrados, hermanos. Él ve a todos y todas las injusticias que algunos hombres cometen contra los niños, los pobres, los huérfanos, las viudas. Dios va a pedir cuentas a los explotadores, a los blasfemos y demás. También la Biblia dice que el hombre es el mayordomo de la creación, es decir, que el hombre debe cuidar de la creación, de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Dios ama a los pajaritos, los árboles, los lagos, en fin, todo cuanto hay en este universo. Dios ama a toda la creación y el hombre va a entregar cuentas también de esto. ¿Qué dice Génesis 2:15, hermanos? Busquémoslo, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labraran y lo guardasen. Entonces, si Dios ama a los pajaritos, pues ¿por qué los matan, no? ¿Por qué los tienen encerrados ahí sin comer? ¿Por qué? Ahora ya resulta que ya el gobierno ha puesto una ley para que en los circos ya no haya animales, ¿no? Ahora sí cuidan. Pero ¿dónde va esto? Para ellos no es que quieran glorificar a Dios. Para ellos lo importante es que vean que son buenos hombres. Para nosotros también, para nosotros debe ser mucho mejor todavía. ¿Quién tiene animalitos en su casa? ¿A poco los patea? Los patea, los avienta, ¿sí? Todas las canciones de él debemos de cuidar, hermanos. O cuando vamos en el carro, ¡ay, se me cayó una servilleta! ¡Ay, después la levanta otro, ¿no? Hay un comercial en el radio, no sé si lo han escuchado. Dicen, vengan, aquí en la calle fulano vamos a poner el monumento al basurero. Yo ya traje un pañalito, ¿qué van a traer los demás? Todo esto, Dios nos lo va a reclamar. ¿Qué hiciste con mi creación? Todo esto Dios nos lo va a reclamar. No estamos exentos de nada, hermano. Y a lo mejor decían los apóstoles, una palabra es esta, ¿quién podrá cumplirla? Sí, hermanos, es dura. Pero para nosotros está el Espíritu Santo. Que ya no lo hacemos, en serio. Ya no por lo que ellos, sino por temor a Dios. Ya no le tocamos 5 veces al claxon del lado por amor a Dios, hermanos. Todo esto es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que la palabra de Dios quiere. Que no perdamos de vista. Como dice el apóstol Pablo, le dice, ya sé que ya se los dije muchas veces, pero es para que no se les olvide nada más. Eso dice la Escritura. Pongamos atención a la Escritura. Así que el hombre, quiera o no, es mayordomo de Dios. Ahora bien,
puede ser un mayordomo fiel o un mayordomo infiel. De todos modos, Dios será el juez. De todos modos, nos vamos a presentar todos delante de Dios. Tercer punto, la Escritura nos enseña la verdad acerca de la religión. Para muchas personas la religión es cosa de ir a la iglesia, o de decir algunas oraciones, o bautizarse, o cosas por el estilo. La religión es cosa de fórmulas culticas o dogmáticas. La religión es un asunto del corazón, es un asunto de toda la vida en la integridad del ser humano. No olvidemos que el hombre es creación de Dios y que en su corazón lleva impresa la imagen divina. Aunque el hombre reniegue de Dios en su corazón, lleva la semilla de la religión. Dice nuestro hermano Berkov, el hombre es incurablemente religioso. ¿Sí? No cree en Dios, pero en algo pone su confianza. ¿Sí? No conoce a Dios, pero dice, pero hay algo que me dice que tengo que adorar algo, me siento un vacío. ¿Sí? Y aunque no tuviésemos esa manifestación de Dios tal y como quisiéramos, el Hijo nos ha venido a enseñar, vino a enseñarnos quién es Dios. La religión es la respuesta que el hombre da a la palabra de Dios. El pecado no destruyó la religión, pero la ha pervertido de tal manera que el hombre adora y sirve a dioses de su propia imaginación porque no conoce la palabra de Dios. Y nos remitimos al Éxodo A, capítulo 20, primer mandamiento. Dice el Señor, yo soy Jehová tu Dios, tu único Dios. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás a ellas para adorar. Cuando Dios le dice a Moisés, junta al pueblo, dile que en 3 días descenderé, pero que se santifique todo el pueblo. Y dice que baja a la presencia de Dios y pregunta todo lo que acontece. ¿Qué viste? ¿Viste alguna forma? ¿Viste esto? No. Entonces, no preguntes quién es Dios. No te imagines ni siquiera ¿sí? Pongas algo que quiera decir, que quiera ser Dios. No, hermanos. Nuestro Dios es espíritu. ¿Sí? Y en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Siendo la religión un asunto de toda la vida del hombre, expresa la clase de religión que lleva, verdadera o falsa. Sus acciones denuncian qué clase de religión profesa, verdadera o falsa. La Biblia nos dice cuál es la verdadera religión, pero ser hacedores de la palabra. La verdadera religión es la que hace la voluntad de Dios. El que no cumple con la palabra se engaña a sí mismo, engaña a su corazón, su religión es vana, hueca y falsa. Cristo es nuestra verdadera religión. Porque Dios lo puso como medio para
poder acercarnos a Él. Hace un rato en la clase comentábamos cómo es que se pudo llenar este espacio. Porque Dios puso en nuestros corazones la semilla de la religión. Porque Dios puso en nuestro corazón arrepentimiento, ¿sí? Para que fuésemos un pueblo, para que fuésemos su pueblo adquirido. ¿Sí? Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay iglesia, hermano. Porque la iglesia la conformamos los que hemos sido perdonados por Dios. La conformamos los que Dios tocó nuestro corazón para arrepentimiento y decir, sí, yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo sé que tú eres Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Concluimos, hermanos. Ahora pues conocemos cuál es el propósito de la Escritura. Uno, enseñarnos la verdad acerca de Dios. Dos, acerca del hombre. Y tres, acerca de la verdadera religión. Deberíamos entonces leerla con amor, con respeto, con ansia, con reverencia, porque es la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley está su delicia, en su ley meditas de día y de noche. Eso es lo que la Escritura hace en nuestras vidas. Porque solo en la Biblia encontramos la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y la verdad acerca de la religión. Cuanto menos leamos la Biblia, más ignorantes nos volveremos, y el ignorante se vuelve necio, supersticioso y fanático. Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero gloria a Dios, a Él sea la honra y la gloria, que nos llamó a arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces sí hay un Dios. Porque entonces nuestras promesas, nuestras esperanzas, ¿dónde quedarían? Nuestro andar y nuestra caminar, ¿dónde quedaría? ¿Con qué sentido con qué propósito o sentido nos despertamos cada día? Eso es lo que relatan las Escrituras para nosotros. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre, gracias Dios porque anduvimos un tiempo en la necesidad de nuestro corazón, anduvimos lejos, Señor, de tu ciudadanía, anduvimos errantes, perdidos. Y por amor de tu nombre, tuviste a bien llamarnos. ¿Cómo podemos pagarte eso, Dios? Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, reconocer, Señor, que nuestras miserias nos llevaron en donde en verdad deberíamos de estar, Señor.
desechaste la obra de tus manos. Gracias, Dios, por ello. Y gracias por Jesucristo. Porque por medio de Él tenemos esa esperanza viva. Tenemos esa confianza de que estarás con nosotros todos los días. Y gracias por libertarnos de tanta oscuridad y tinieblas en las que andábamos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos consuela, que nos fortalece y que nos convoca a alabarte. A pesar, Señor, a pesar de las cosas difíciles que pasan. Gracias por todo, Padre. Y si hemos hallado gracia ante tus ojos, Señor, ayúdanos a seguir en tus caminos y guardar tus estatutos y decretos, que son vida para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos las gracias, Padre. Amén.